Buenas tardes, bienvenidos a la parte 2 de reproducción en protista. En esta sección vamos a abordar algunos aspectos que tienen que ver con la reproducción vegetativa y la reproducción sexual, qué partes son importantes a identificar dentro de un ciclo de vida, cuáles son las fases dominantes, cómo poder ubicar la meiosis, cuándo poder identificar en qué momento ocurre la singamia y qué tipo de singamia es. Bienvenidos a esta sesión. En la sesión que corresponde a reproducción de los protistas, parte 1, abordamos algunas de las definiciones para analizar los criterios de los ciclos de vida de vegetaloides. Vamos a tratar de hacer una recopilación de estos conceptos. Por ejemplo, en el tipo de meiosis existen tres tipos de meiosis posibles: la meiosis cigótica, gamética y espórica. Habíamos comentado en la sesión anterior que en el caso de los protistas o la mayoría de los protistas no existen meiosis del tipo espórico, a excepción de las algas pardas. En el caso de la dominancia de fases tenemos ciclos aplónticos, diplónticos y aplodiplónticos. De aquí es algo importante que establezcan en su glosario que todos los ciclos que tienen meiosis cigóticas tendrán dominancias de fases aplónticas. Todos los ciclos que sean gaméticos tendrán dominancias de fases diplónticas y todos los ciclos que sean espóricos tendrán dominancias de fases aplodiplónticas. Si establecimos con anticipación que en el reino cromista y en el reino protozoo hay muy pocos organismos con esporófitos, entonces la fase dominante aplodiplóntica no estará presente, a excepción de algunas algas pardas, como lo hemos mencionado, las cuales pertenecen a cromista. En el caso de la morfología de la fase dominante, vamos a comparar si morfológicamente el gametofito es semejante o es diferente al esporófito. En este sentido tenemos que, como los protistas, la mayoría de ellos no presentan esporófito, sus ciclos serán heteromórficos porque no hay con quién comparar. Sin embargo, cuando el gametofito y el esporófito son estructuralmente semejantes, entonces el ciclo corresponderá a un carácter isomórfico. En cuanto al tipo de singamia, tenemos tres opciones: ciclos isogámicos, ciclos heterogámicos por ogamia y ciclos heterogámicos por anisogamia. Los ciclos isogámicos son aquellos donde el gameto masculino y el femenino son iguales en estructura y función, mientras que la heterogamia corresponderá a gametos que morfológicamente o en estructura y función pueden ser diferentes. Por ejemplo, si el gameto femenino es muy grande y el gameto masculino es pequeño y móvil, tendríamos una heterogamia por ogamia. Mientras que en el caso de la anisogamia, el gameto femenino y el masculino son diferentes, pero ambos son móviles. Un ejemplo práctico de este concepto es en los humanos. El óvulo, que es el gameto femenino, es inmóvil, y el espermatozoide, que es el gameto masculino, es móvil. Por lo tanto, el ser humano presenta un tipo heterogámico por ogamia. En cuanto al origen de los gametos, tenemos que revisar si el individuo tiene un talo. Recordamos que el concepto talo se refiere a cuerpo. Un talo es masculino y un talo es femenino. Si es así, el origen de los gametos será heterotálico. Pero si el individuo es hermafrodita, es decir, que el mismo talo produce gametos masculinos y femeninos, nos estaremos refiriendo a un ciclo homotálico. Caso 1 para analizar. Es muy importante que cuando busquemos poner algún nombre a los ciclos de vida de los protistas, identifiquemos cada una de las estructuras que nos permiten nombrarlos. Es decir, voy a buscar quién es el gametofito. El gametofito va a ser la estructura que se encarga de producir los gametos. Ahora voy a buscar quiénes son los gametos. Los gametos van a ser células, en este caso células sexuales, que se encargarán por fusión de generar un proceso al cual denominamos singamia o fecundación. El resultado de la singamia o la fecundación será el cigoto. Entonces buscaremos en el ciclo de vida quién es la célula o estructura resultante de la fecundación o la singamia. Con respecto al cigoto,
Una vez que el cigoto es maduro, el cigoto va a generar esporas. Estas esporas las puede generar por mitosis o por meiosis. En la mayoría de los ciclos de los protistas, la singamia que ocurre aquí da orígenes a cigotos diploides que dan por meiosis esporas haploides. Sin embargo, existen algunos ciclos de protistas en donde el gametofito es diploide, por meiosis da gametos haploides, la singamia da un cigoto diploide y el cigoto no puede tener otra meiosis porque no puede haber dos meiosis en un ciclo de vida. Por lo tanto, el cigoto produce las esporas por mitosis y estas esporas tendrán la misma carga que el gametofito, es decir, esporas diploides. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un ciclo de vida es identificar cuáles son las estructuras que permiten nombrar al ciclo. Tengo que buscar quién es el gametofito, los gametos, el cigoto y las esporas. Una vez que estén identificadas estas estructuras, el siguiente paso es buscar en dónde ocurrió la meiosis. Y para ello necesitamos conocer las cargas que tenga cada uno de estos. Por ejemplo, el gametofito en este caso es haploide. Por lo tanto, cuando el gametofito produzca los gametos serán haploides. Los gametos en todos los ciclos de vida de los protistas son haploides. Los cigotos en todos los ciclos de vida de los protistas son diploides. Si me están dando que la carga del gametofito, la cual es haploide, entonces si el gametofito es haploide y produjo gametos haploides, este proceso se denomina mitosis, porque hubo una conservación de la dotación cromosómica. Una vez que los gametos masculino y femenino se fusionan por singamia, tenemos entonces a un cigoto diploide. Si revisamos, este gametofito haploide dio gametos haploides por mitosis. Los gametos haploides, al fusionarse, 1N más 1N nos da como resultado 2N. Por eso todos los ciclos de vida de protistas tendrán que ser diploides en cuanto al cigoto. Al proceso de fusión de los gametos se le conoce como fecundación o singamia. Ya lo ubicamos en esta sección. Ahora tenemos el siguiente paso. El gametofito, ¿de dónde proviene? El gametofito proviene de las esporas. Si el gametofito es el adulto de una espora, entonces el gametofito y la espora deben tener la misma dotación cromosómica. Es decir, la espora en términos comunes o en un ejemplo común, la espora sería el kinder y el gametofito es la universidad. Entonces, esta esporita que está en el kinder va a crecer, se va a desarrollar y va a llegar a la universidad, pero es la misma estructura, únicamente que se desarrolló. Entonces, esta espora creció, se desarrolló en este gametofito. Si el gametofito es haploide, por lo tanto esta espora tendrá que ser haploide. Al observar esto nos damos cuenta que hubo un proceso de reducción en la dotación cromosómica. Es decir, el cigoto era diploide, se redujo la dotación cromosómica y ahora las esporas son haploides. Por lo tanto, estamos observando un proceso al cual denominamos meiosis. Como la meiosis o está ocurriendo en el cigoto, este ciclo es cigótico con respecto al tipo de meiosis. Como la fase dominante, que es el gametofito, es aplóntica, es haploide, la fase dominante del ciclo será aplóntica. Ahora, algo importante es que este ciclo por el tipo de meiosis es cigótico. Por la fase dominante es aplóntico. Llevamos dos criterios. Sin embargo, existen otros tres criterios que no hemos nombrado. Por ejemplo, la morfología del talo. Si revisamos este ciclo, el gametofito se debe comparar morfológicamente contra el esporofito. Como solamente está el gametofito y no existe un esporofito con el cual comparar, nuestro ciclo, de acuerdo a la morfología del talo, será heteromórfico.
Los gametos están siendo producidos por un solo gametofito, por un solo talo. Esto nos indica que este gametofito es hermafrodita, porque puede dar gametos masculinos y gametos femeninos. Por lo tanto, el origen de los gametos en este ciclo será homotálico. Con respecto al tipo de singamia, este gameto y este gameto son exactamente iguales. Por lo tanto, el tipo de singamia en este ciclo será isogámico. Tenemos el caso número 2 de otro ciclo que puede presentarse en los protistas. Por ejemplo, tenemos ahora dos gametofitos, uno masculino, uno femenino. Y tenemos ahora gametos que son diferentes. Vamos a analizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las estructuras, es decir, si este es el gameto masculino, ¿de dónde viene? De un gametofito masculino. Si este es el gameto femenino, ¿de dónde viene? De un gametofito femenino. Cuando el gameto masculino se fusione con el gameto femenino, quedará al cigoto. Y el cigoto, en el caso de los protistas, no se desarrollaría en una estructura espórica, a excepción de las algas pardas y algunos hongos imperfectos. Entonces tendríamos que el cigoto se quedaría como estructura de resistencia y permitiría el desarrollo de esporas. Y estas esporas estarían sexuadas, es decir, si esta espora está sexada, dará un gametofito femenino. Y si esta espora está sexada, dará un gametofito masculino. Una vez que identificamos a las estructuras, ahora tenemos que ubicar sus dotaciones cromosómicas. En este caso, los gametofitos son diploides, 2N por su abreviación. Al ser diploides, nosotros sabemos que los gametos en todos los ciclos de vida de protistas son haploides. Por lo tanto, estamos identificando un proceso de reducción de 2N a N y de 2N a N. Este proceso de reducción me indica que la meiosis ocurrió en los gametofitos. Por lo tanto, el tipo de meiosis será gamética. Ahora, si recordamos, los cigotos en todos los ciclos de vida son diploides. Entonces tenemos que N más N nos da una condición diploide. Por lo tanto, este proceso le denominamos fecundación o singamia. Y el cigoto en todos los ciclos de vida de protistas será diploide. Posteriormente a esto, y lo que vimos en el ejemplo anterior, este gametofito es una estructura adulta y esta espora es una estructura juvenil. Por lo tanto, si este es diploide, esta espora tendrá que ser diploide. Y si este gametofito es diploide, la espora de la cual proviene tendrá que ser diploide también. Entonces observamos que si este cigoto es diploide y da esporas diploides, las esporas se generaron no por meiosis como el ejemplo anterior. Aquí se generaron por mitosis porque hubo la conservación de la dotación cromosómica. En el caso de las esporas por mitosis germinaron en la siguiente estructura, que es el gametofito. Nuestro ciclo, por lo tanto, será, como la meiosis ocurre en el gametofito, el ciclo por el tipo de meiosis es gamético. Como la fase dominante, que es el gametofito, es diploide, nuestro ciclo será diplóntico. Como el gametofito femenino con el gametofito masculino, en este caso, no tienen con quién compararse contra un esporofito, la morfología del talo será heteromórfica. En este caso tenemos que existe un talo de un sexo y otro talo de otro sexo. Por lo tanto, los gametos vienen de talos diferentes. Entonces, por el origen de los gametos, este ciclo es heterotálico. Y con respecto a la singamia, estos gametos son diferentes. Por lo tanto, tenemos un ciclo heterogámico. En este caso no tenemos flagelos presentes, entonces no podemos presumir que los gametos están moviéndose. Por lo tanto, será heterogamia por ogamia al ser retenido el gameto femenino por ser inmóvil. En el caso
de algunos otros grupos de protistas, como los micetozoos u hongos imperfectos, podríamos mencionar que este grupo de protistas son denominados comúnmente mohos mucilaginosos. Se van a clasificar junto a las amibas. Comprenden aproximadamente 1200 especies conocidas y son heterótrofas. Con respecto al ciclo de vida, tenemos una estructura parecida a otros protistas. Por ejemplo, aquí tenemos gametos, los cuales están clasificados para mixosporas o para mixoamibas. Los gametos por singamia en un proceso que es plasmogamia. Plasmogamia porque primero ocurre la fusión de el citoplasma, porque existen algunos tipos de singamia que ocurren por cariogamia. En este caso, la singamia por plasmogamia da origen al cigoto. El cigoto va a permitir el desarrollo de un talo pequeño al cual le vamos a denominar plasmodio. Y el plasmodio va a desarrollar esporangios y los esporangios esporas. En este caso, los esporangios y el plasmodio, estos talitos, son considerados parte de la generación espórica. Con respecto a la dotación cromosómica, tenemos que el cigoto, el plasmodio y los esporangios son diploides, mientras que las esporas, los gametos y los dos gametos que participan en singamia serán haploides. Con respecto a el filum de los oomicetos, este tipo de protistas son mohos acuáticos. En la mayoría proliferan en agua dulce, pero algunos prefieren corrientes de agua bien aireadas, aunque hay algunas especies anaerobias facultativas. La reproducción sexual de este grupo de protistas va a ocurrir por contacto gametangial, es decir, por oogamia. Y si tenemos heterogamia por ogamia, damos por entendido que el gameto femenino es inmóvil y que el gameto masculino puede llegar a ser móvil. Entonces, existen algunas especies de oomicetes que son microscópicas y las más complejas van a presentar micelios cenocíticos, es decir, estructuras tubulares que no tienen tabiques transversales entre ellas. Estos micelios cenocíticos permiten la formación de otras estructuras denominadas haustorios. A diferencia de los hongos verdaderos, son diploides. Entonces tenemos aquí que los gametangios van a producir gametos. Los gametos por singamia van a generar una estructura a la cual denominamos cigoto. El cigoto va a permitir el surgimiento de oosporas. Las oosporas el desarrollo de micelio y el micelio el desarrollo de zoosporangios o zoosporas, los cuales van a desarrollar a la generación gamética. Entonces la generación gamética iniciará en este sentido con las zoosporas y terminará con los gametos, mientras que la primer célula de la generación espórica será el cigoto. En este caso las estructuras diploides corresponderán desde las zoosporas hasta los gametangios, y las estructuras haploides en este ciclo únicamente serán los gametos. Haciendo un resumen, tenemos que por el tipo de meiosis tenemos ciclos cigóticos, gaméticos y espóricos. Por la dominancia de fases, aplónticos, diplónticos y haplodiplónticos. Por la morfología de la fase dominante, isomórficos y heteromórficos. Por el tipo de singamia, isogamia, heterogamia por ogamia y heterogamia por anisogamia. Y por el origen de los gametos, ciclos homotálicos y heterotálicos. Las meiosis cigóticas serán aquellas en donde ocurre la meiosis en el cigoto para dar origen a esporas. La meiosis gamética será aquella donde ocurre la meiosis en el gametofito para dar lugar a gametos. La meiosis espórica será aquella que ocurre en el esporofito para dar lugar a esporas. Y recordando lo que hemos mencionado, la mayoría de los protistas carecen de esporofito, por lo tanto esta meiosis es poco probable que la encontremos, a excepción de las algas pardas. En el caso de la dominancia de fases tenemos ciclos aplónticos. Será cuando el gametofito sea haploide, ya que los protistas no tienen esporofito. Dominancia diplóntica.
será aquella donde el gametofito sea diploide, ya que los protistas no presentan esporofito. Y el ciclo haplodiplóntico no estará presente en la mayoría de los protistas, solamente en aquellos que puedan tener una estructura espórica, es decir, al esporofito, que tengan esporangios en un talo denominado esporofito. ¿Esto en dónde ocurre? En algunos organismos del reino cromista, particularmente en las algas pardas y en algunos hongos imperfectos. Con respecto a la dominancia de fases, podemos observar que la estructura dominante es el gametofito, en este caso, esta estructura. Y el gametofito, que en este caso puede ser masculino o femenino, es haploide. Este otro gametofito también es haploide. Por lo tanto, la fase dominante será haplóntica. La única estructura diploide en este ciclo es el cigoto. Y al reducirse el cigoto de ser diploide a esporas haploides, tenemos un evento meiótico. Como la meiosis ocurrió en el cigoto, por el tipo de meiosis, este ciclo sería cigótico. En cuanto al origen de los gametos, como vienen de dos talos, sería heterotálico. Con respecto a la morfología del talo, como no hay esporofito con quien comparar, sería heteromórfico. Y con respecto a la singamia, como los gametos del masculino y el femenino son estructuralmente y funcionalmente iguales, tendríamos que la singamia es del tipo isogamia. Entonces, en los protistas tenemos como ciclos de vida predominantes, ciclos que son haploides y ciclos que son diploides. Lo más importante es que identifiquemos que en los ciclos que son haplontes, solamente el cigoto será la estructura que sea diploide. En este caso, el ciclo que dice haplodiploide se va a presentar en muy pocos protistas, particularmente en hongos imperfectos y en algunos organismos del reino cromista del grupo de las algas pardas. Con respecto al ciclo diplonte es un poco más común dentro de los protistas, particularmente en algunas diatomeas y dinoflagelados. Con respecto al tipo de singamia, tendríamos que existe isogamia, que son gametos iguales, y heterogamia, que son gametos diferentes. Orogamia, si es que el gameto femenino es inmóvil, y anisogamia, si los dos gametos son móviles. Podemos aquí ejemplificar estos tipos de heterogamia. Si revisamos, este es un gametangio y este es un gametangio. Ambos dan gametos estructuralmente y funcionalmente iguales que no podemos diferenciar y por lo tanto son isogámicos. La singamia sería isogamia. En el caso de la anisogamia, tenemos dos gametos, femenino y masculino, morfológicamente diferentes por tamaño y funcionalmente iguales porque ambos tienen movimiento. Como son diferentes, pero los dos son móviles, entonces esta singamia sería heterogamia por anisogamia. Y en el caso de este ejemplo, tenemos gametos masculinos móviles, gametos femeninos inmóviles. Los gametos masculinos móviles tienen que viajar hasta los gametos femeninos que están inmóviles. Por lo tanto, al ser morfológicamente diferentes, es heterogamia. Y el gameto femenino, al ser inmóvil, es heterogamia por ogamia. En el origen de los gametos tenemos ciclos homotálicos y heterotálicos. Esto lo podemos referir a que en los ciclos de vida que son homotálicos, los gametos masculinos y femeninos vienen de un solo cuerpo, es decir, es un organismo hermafrodita. Mientras que en ciclos de vida que son heterotálicos existe un talo masculino y un talo femenino. Un talo producirá anterozoides o espermáceos y el otro talo producirá oósferas. En algunos protistas tenemos que este es el ciclo muy común, es decir, donde el cigoto es diploide y viene de la fecundación de dos gametos. Entonces, los gametos son haploides. Se fusionan, dan origen a un cigoto que es diploide. El cigoto por meiosis da esporas y estas esporas van a ser, si surgieron por meiosis, las esporas van a ser haploides.
Las esporas haploides ahora van a germinar en gametofitos que también tendrán que ser haploides, los cuales producirán gametos por mitosis. Este es un ejemplo muy general para la mayoría de los grupos de protistas. Sin embargo, cuando observamos la evolución de los ciclos de vida, nos vamos a dar cuenta que algunos protistas pertenecientes al reino cromista, particularmente las algas pardas y algunos hongos, ya tienen estructuras como esta, el esporofito. Y el esporofito es una estrategia más para generar esporas y proliferar con mayor facilidad en ambientes inhóspitos. Esto le permite a los grupos evolutivos de algas del grupo de las rhodofitas y de las clorofitas, así como las carofitas, poder diseminarse en un número mucho mayor en sus ecosistemas. ¿Y este ciclo cómo es? Muy sencillo. El gametofito produce gametos. Los gametos, por singamia, producen un cigoto. Y el cigoto en este caso no da esporas, dado que es un ciclo un poco más complejo. Entonces, ¿el cigoto qué hace? El cigoto lo que hace es desarrollarse en una estructura dominante a la cual denominaremos esporofito. El esporofito, por tanto, dará esporas por meiosis y las esporas por meiosis se desarrollarán en gametofitos. Es decir, esta estructura es la única que aumenta en algunos grupos de protistas que después surgen como herencia para las plantas criptógamas y posteriormente las plantas fanerógamas, tanto las plantas criptógamas que son no vasculares como las vasculares. En este ciclo de vida, como observamos en los ejemplos anteriores, tenemos que identificar las estructuras. Por ejemplo, un tip para poder llegar a identificar estructuras en ciclos de vida es buscar aquellas estructuras que sean fáciles de identificar. En todos los ciclos de vida, yo tendría que buscar a los gametos, porque los gametos son las únicas estructuras que se pueden fusionar. Es decir, aquí estamos observando la fusión. Si estas estructuras están permitiendo la fusión, ellas son los gametos. Después de los gametos seguirá el cigoto. El cigoto está generando estas estructuras. Entonces, en los protistas, el cigoto es diploide. Y si estas estructuras son haploides, estamos observando que estas también serán haploides y aquí ocurre una meiosis. Por lo tanto, los gametos se fusionan por singamia. Surge el cigoto. El cigoto desarrolla meiosis y a través de la meiosis genera algunas estructuras vegetativas. Estas estructuras vegetativas se desarrollan en gametofitos, de un sexo y de otro sexo, los cuales producen a los gametos. Si vamos cerrando este ciclo de vida, podemos identificar que, como identificamos que la meiosis ocurre en el cigoto, este ciclo de vida será por el tipo de meiosis cigótico. Como observamos que las fases dominantes que corresponden a los gametofitos son haploides, el ciclo por la fase dominante será haplóntico. Al identificar que los gametofitos no tienen esporofito con quien comparar, la morfología del talo será heteromórfica. En el origen de los gametos tenemos un talo que da un gameto y otro talo que da otro gameto. Por lo tanto, este ciclo es heterotálico. Y con respecto al tipo de singamia, si observamos a los gametos son estructuralmente iguales. Entonces, al ser estructuralmente iguales y fisiológicamente iguales, es un ciclo isogámico. En este ejemplo, tenemos que hacer lo mismo que en el ciclo de vida anterior. Es decir, vamos a revisar quiénes son las estructuras que nos permitan nombrar a este ciclo de vida. Como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a buscar quiénes son los gametos. Los gametos serán aquellas estructuras que se puedan fusionar, porque las esporas no se pueden fusionar. Entonces, aquí tenemos a dos estructuras que parece que se están fusionando. Entonces, las denominaremos gametos.
Los gametos al fusionarse dan lugar por singamia al cigoto. En este caso, en este ciclo se denomina plano cigoto debido a que el cigoto es móvil. Si el cigoto fuera inmóvil, fuera un aplano cigoto. Entonces, los gametos por singamia nos dan el cigoto móvil. Este cigoto después va a generar algunas estructuras. Si revisamos toda esta parte de aquí, dice hipnocigoto, que es un cigoto de resistencia, y planomiocito, que es una estructura que surge de la activación del hipnocigoto. Toda esta parte del ciclo de vida corresponde al estadio de un cigoto. Entonces el cigoto, por meiosis, da origen a células vegetativas que van a crecer y hacerse adultas para después dar origen a los gametos. Entonces en este ciclo de vida identificamos gametos, cigoto o diferentes estadios del cigoto, esporas, las cuales algunas de ellas pueden generar quistes una vez que se desarrolle el gametofito, o por mitosis pueden generar gametofitos nuevos en una reproducción asexual. Y una vez que el gametofito tenga la necesidad de generar gametos, los gametos los generará por mitosis y cerramos el ciclo. Al ser el gametofito haploide, nuestra fase dominante será haplóntica. Al ocurrir la meiosis en las estructuras correspondientes al cigoto, nuestro ciclo es cigótico. Al tener el gametofito una morfología particular y no existir un esporofito con quien comparar, la morfología del talo será heteromórfica. Con respecto al origen de los gametos, en este caso observamos que un gametofito da origen a los dos gametos. Por lo tanto, el ciclo será homotálico. Y en el tipo de singamia no identificamos diferencias estructurales entre estos gametos. Por lo tanto, el tipo de singamia es isogamia. En este ciclo, como podemos observar, tenemos que identificar, al igual que en los demás ciclos, cuáles son las estructuras que nos permiten nombrar a los criterios para análisis de ciclos en vegetaloides. Lo primero que tenemos que hacer en este ciclo, al igual que en los anteriores, es buscar quiénes son los gametos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos estructuras que podrían estarse fusionando. Sin embargo, en el esquema no se identifica que estén fusionándose. Entonces, ahora vamos a buscar quiénes son los gametos. Aquí las flechas nos indican que estos están ocurriendo en una fusión. Esta célula y esta célula se están fusionando en esta parte. Por lo tanto, estos serán los gametos. Y después de la fusión, que sería la singamia o la fecundación, tendríamos como producto al planocigoto. Entonces, este planocigoto, que como lo mencionamos en otras diapositivas, es un cigoto móvil. Este cigoto genera estas estructuras, las cuales por mitosis van a generar más organismos. Ahora, considerando la dotación cromosómica, nos damos cuenta que los gametos son haploides como en todos los ciclos de protistas. Después de la singamia, generan un cigoto que es diploide. Este cigoto diploide sufre meiosis. Entonces, tenemos lugar ahora a unas estructuras que son haploides. Como identificamos que la meiosis ocurre en el cigoto, estamos hablando de un ciclo cigótico. Y la fase dominante, que sería esta estructura de aquí, que es el gametofito porque es el que produce los gametos, al ser haploide, nos está indicando que la fase dominante del ciclo es haplóntica. Entonces, fase dominante haplóntica debido a que el gametofito es haploide. Tipo de meiosis cigótica, dado que la meiosis ocurre en el cigoto. Morfología del talo. Con respecto a la morfología del talo, el gametofito estructuralmente no tiene un esporofito contra quien ser comparado. Por lo tanto, la morfología del talo es heteromórfica. En cuanto al origen de los gametos, estos dos gametos están surgiendo de esta estructura. Por lo tanto, el ciclo viene de un solo organismo
y es denominado homotálico. Con respecto a la singamia, estos gametos que están sufriendo la fecundación en esta etapa, nos damos cuenta que son morfológicamente diferentes, pero ambos son móviles. Entonces, la singamia es heterogamia porque son diferentes y es heterogamia por anisogamia al ser el gameto femenino móvil y el gameto masculino móvil. En este ciclo tenemos ahora características interesantes. Es un esquema en el cual identificamos, al igual que en los otros ciclos, algunas estructuras que nos permiten conocer cuáles son sus criterios. Por ejemplo, con respecto a la fase dominante, ¿quién es el gametofito? Para poder ubicar quién es el gametofito, tenemos que saber cuáles son los gametos. Aquí nos damos cuenta que estas estructuras se están fusionando aquí. Por lo tanto, ellos son los gametos. Si revisamos el tipo de singamia, es por plasmogamia, debido a que primero tenemos la fusión de el citoplasma. Entonces, si estos son los gametos, ¿de dónde vienen? De estas estructuras. Este es el gametofito femenino y este es el gametofito masculino. ¿Qué carga presentan? Presentan una carga haploide. Por lo tanto, la fase dominante, que es el gametofito al ser haploide, nos indica que el ciclo es aplóntico. Una vez que los gametos se fusionan y ocurre la fecundación, nos da origen a un cigoto que es diploide. Este cigoto que es diploide va a generar por meiosis 4 estructuras que son haploides. ¿Cómo sabemos que ahí ocurrió la meiosis? Porque el cigoto genera estructuras las cuales después se van a desarrollar para dar origen al gametofito. Entonces, si el gametofito es haploide, las estructuras que genere el cigoto también lo serán. Y como el cigoto es diploide y las estructuras de su producto son haploides, hay una reducción. Por lo tanto, la meiosis ocurre en el cigoto y el ciclo sería cigótico. Fase dominante aplóntica, debido a que el gametofito es haploide. Tipo de meiosis cigótica, debido a que la meiosis, representada con esta R en este caso, ocurre en el cigoto, por lo tanto es cigótica. Morfología del talo heteromórfica, dado que no hay un esporofito con quien comparar. Origen de los gametos heterotálica, dado que viene de un gametofito masculino y un gametofito femenino. Tipo de singamia isogamia, puesto que el gameto masculino y el gameto femenino son estructuralmente y funcionalmente iguales. Entonces es isogamia. En este ciclo estamos identificando la vía sexual y la vía asexual. Aquí, por ejemplo, tenemos toda la vía que es sexual del ciclo. Y esta vía que va hacia la parte de arriba es la sección asexual. Entonces, primero tenemos que identificar. Al no haber esporofito, solamente tenemos a los gametofitos. Los gametofitos son haploides. Aquí tenemos un gametofito masculino y un gametofito femenino. Al ser haploides, nuestra fase dominante, por lo tanto, será aplóntica. Posteriormente, tenemos que los gametos, este está generando un gameto. Este está generando otro gameto. Este gameto masculino va a entrar a la lórica para fusionarse con el gameto femenino. Aquí está ocurriendo la singamia o la fecundación. Después de la fusión tenemos el surgimiento del cigoto, que en este caso nos va a permitir el surgimiento de una estatospora. Esta estatospora se va a liberar después en forma de vesiculitas para dar origen a nuevas estructuras que van a crecer, a desarrollarse y a fundar nuevas colonias de gametofitos. Al ubicarse entonces el gametofito como haploide, sus gametos haploides, el cigoto diploide y otra vez las estructuras después del cigoto como haploides, tenemos una reducción. ¿Dónde ocurrió la reducción? En el cigoto. Por lo tanto, la meiosis en este ciclo es cigótica. Con respecto a la morfología del talo, estos gametofitos no tienen esporofito con quien compararse, por lo tanto, son heteromórficas. Con respecto al origen de los gametos, este gametofito produce gametos masculinos.
este gametofito produce gametos femeninos. Por lo tanto, el origen de los gametos en este ciclo es heterotálico. En cuanto al tipo de singamia, observamos la singamia en esta parte. Esta singamia nos está indicando que tenemos un gameto masculino y un gameto femenino, los cuales son diferentes, pero ambos son móviles. Entonces, nuestra singamia es heterogamia por anisogamia. En cuanto a este esquema, tenemos que esta estructura que observamos aquí es una cadena de diatomeas. Todo esto es un talo. Este es un frústulo, este es un frústulo, este es un frústulo, este es un frústulo. Es una cadena completa de diatomeas, la cual constituye un solo gametofito. Entonces, tendríamos que este gametofito en esta parte va a generar células masculinas, a las cuales denominamos como gametos masculinos. Y en esta parte va a generar células femeninas, las cuales vamos a denominar como gametos femeninos u ósferas. Entonces, si esta parte se divide y en algún momento nos permite la generación de la ósfera, y esta parte se divide para darnos origen a células de gametos masculinos, tendríamos en esta parte la fusión de ambos gametos. Entonces, esta porción del ciclo corresponde a la singamia. Si el gametofito en este caso tiene una carga que es diploide, nuestro ciclo por la fase dominante sería diplóntico. Con respecto al tipo de meiosis, los gametos que tenemos en esta parte son haploides, los cuales se fusionan para dar origen a un cigoto que es diploide. El cigoto crece otra vez en el gametofito, el cual es diploide. Entonces aquí no hubo una estructura que nos permita definir meiosis. Este proceso donde el cigoto se reproduce para dar estructuras diploides que después germinan en gametofitos diploides, nos indican que todo este proceso es mitosis, porque hay conservación de la dotación cromosómica. Sin embargo, el gametofito, al ser diploide y dar células sexuales haploides, nos indica una reducción de la dotación cromosómica. Por lo tanto, el tipo de meiosis ocurre en el gametofito, y al ocurrir en el gametofito tanto en esta sección como en esta sección, nos está indicando que el tipo de meiosis es gamética. En cuanto a la morfología del talo, al no existir esporofito en este protista, indicaríamos que la morfología del talo es heteromórfica. Con respecto al origen de los gametos, a pesar de que este frústulo está generando células de gametos masculinos y este frústulo está generando células de gametos femeninos, indicamos que es el mismo talo. Al producir el mismo talo los dos gametos, estamos indicando entonces que este organismo tiene la capacidad para producir en alguna sección de su talo gametos masculinos y en otra sección de su talo gametos femeninos. Por lo tanto, el origen de los gametos ocurre en el mismo talo y el ciclo se llama homotálico. En cuanto al tipo de singamia, observamos la singamia en esta sección. Aquí observamos a la ósfera y aquí a los espermáceos. Entonces, siendo los espermáceos y la oósfera diferentes, el tipo de singamia es heterogamia. Sin embargo, el gameto masculino es móvil, aquí lo indica con un flagelo, y el gameto femenino es inmóvil. Por lo tanto, la heterogamia es heterogamia por ogamia. Este otro ciclo nos indica también fases que son sexuales y fases que son asexuales. En esta estructura observamos un talo. Este talo corresponde a un organismo de jantofice. Es una jantoficia. Esta jantoficia, en una de las porciones de su talo, tiene las estructuras de reproducción sexuales. Aquí observamos al ogonio y aquí observamos al anteridio. Ambos son gametangios. Gametangio femenino, gametangio masculino. En este caso, entonces, haciendo una amplificación de esta estructura, veríamos cómo van surgiendo las estructuras sexuales. Aquí tenemos el talo, el cual empieza a diferenciar estructuras de reproducción sexual. Después tenemos el desarrollo del anteridio
y después tenemos el desarrollo del ogonio. El ogonio va a mantener dentro de su estructura una oósfera y el anteridio va a mantener dentro de su estructura a anterozoides o espermáceos. Entonces, siendo esta la estructura de gameto femenino y esta las estructuras de gametos masculinos, tendríamos posteriormente la fecundación entre estos dos. Al fecundarse, al entrar este gameto masculino que tiene sus flagelos de tipo pleuroconto y heteroconto además en esta sección, iniciaríamos el proceso de la formación del cigoto. El cigoto ahora es diploide. Al ser diploide, el cigoto nos va a generar estructuras haploides, las cuales van a desarrollar este talo que es haploide. Es decir, si el cigoto es diploide y de estructuras haploides, aquí ocurrió la reducción de la dotación cromosómica. Aquí ocurrió la meiosis. Por lo tanto, tendríamos que este ciclo, por el tipo de meiosis, es cigótico. Y por la dominancia de fases o la fase dominante, es aplóntico, dado que el gametofito, quien es la estructura dominante en el ciclo, tiene una carga haploide. Fase dominante, aplóntica. Tipo de meiosis, cigótica. En cuanto a la morfología del talo, al no haber un esporofito con quien comparar la morfología del gametofito, tendríamos un ciclo heteromórfico. Con respecto al origen de los gametos, observamos que tanto la estructura femenina como la estructura masculina están en el mismo talo. Entonces el ciclo es homotálico. Y con respecto al tipo de singamia, observaríamos que los gametos son diferentes. Este es grande e inmóvil y estos son pequeños y móviles. Por lo tanto, el tipo de singamia es heterogamia. Y al ser el gameto femenino inmóvil, sería heterogamia por ogamia. Vamos a hacer un pequeño repaso ahora a los ciclos que tienen estructuras de reproducción asexual. Por ejemplo, aquí ya discutimos cómo se llama el ciclo con respecto a su reproducción, que es sexual. Pero esta vía tiene una estructura que permite la reproducción asexual. Es decir, este gametofito, además de poder producir gametos, puede también generar estomatoquistes o estatosporas. Estos estomatoquistes o quistes de resistencia que se van a encontrar dentro de esta estructura de sílice es una condición para que este protista pueda protegerse de las adversidades ambientales. Cuando el ambiente cambia y es adverso para el desarrollo de esta crisoficia, entonces se forman los quistes. ¿Cómo se forman los quistes? Como lo vimos al inicio de esta presentación, al desarrollar cristalitos de sílice a través de vesículas del Golgi. Entonces tenemos el depósito de sílice y este depósito de sílice va a empezar a generar una ánfora. Una vez que se genera una ánfora, el punto final es poner un tapón a esta ánfora, el tapón que tendríamos aquí. Y de esta forma tendríamos el desarrollo asexual de estructuras de resistencia. En cuanto al ciclo de las jantofisias, también tenemos una vía de reproducción asexual. Y esta la podemos observar aquí. En esta estructura, que es el gametofito, tenemos una estructura que después, en las plantas que son criptógamas, nos va a permitir el desarrollo de esporangios, el desarrollo de esporofitos. Es decir, este tipo de protistas, estas jantofisias, son algunos de los precursores para que existan esporangios dentro de un talo. Si observamos, este esporangio que está en la parte apical de este talo está permitiendo la generación por vía asexual de estructuras espóricas. En este caso, esta zoospora compuesta, una espora que es móvil. Y la capacidad que tenga esta espora móvil será para colonizar otros ambientes y germinar para generar un talo diferente. Sin embargo, este tipo de reproducción genera organismos que son clonales, genéticamente idénticos al talo inicial, mientras que la reproducción sexual que se
ejemplifica en esta parte del esquema, nos permite generar organismos que son genéticamente diferentes al talo inicial. En cuanto a los ciclos de vida de los animaloides, la vía de reproducción asexual está presente. Así también existen vías de reproducción sexual. Por ejemplo, los estadios del ciclo de vida de un protozoo, que en este caso es un protozoo parásito, tendríamos una fase asexual y una fase sexual. La fase asexual sería en el huésped, en el vertebrado, mientras que la fase sexual sería en el invertebrado o en el triatómido en este caso. El ciclo iniciaría en este caso con una picadura. Tendríamos que el triatómido llega al huésped para alimentarse de él. Al alimentarse de él, deja algunas estructuras a las cuales denominamos como esporozoitos. Estos esporozoitos, una vez que ingresan por una herida, se desarrollan en trofozoitos, que es la fase infecciosa. La fase infecciosa se reproduce de forma asexual. Empieza a colonizar al hospedero hasta llenar diferentes estructuras de sus órganos. El trofozoito tiene la capacidad también, aparte de ser la fase infecciosa, de transformarse en el equisonte. Y el equisonte, por equisogonia, como lo vimos al inicio del tema de reproducción, genera muchísimos individuos los cuales rompen la pared celular de la célula progenitora para colonizar de forma masiva al hospedero. Una vez que el equisonte por equisogonia libera muchos organismos, estos organismos crecen y se desarrollan hasta madurar en una estructura a la cual denominaremos merozoito. El merozoito, por un proceso de gametogonia, va a permitir el surgimiento de gametos, el micro y el macrogameto. Una vez que el triatómido llega al hospedero y se alimenta de él, se lleva algunos merozoitos y también se lleva algunos gametos. El merozoito dentro del invertebrado sigue reproduciéndose para generar micros y macrogametos. Dentro del invertebrado se genera la fertilización, la singamia. Y después de la singamia, la estructura resultante es un cigoto, al cual denominaremos ocineto. El ocineto puede generar alguna estructura de resistencia, a la cual denominaremos ocisto. Y el ocisto, al madurar, por esporogonia, genera muchas esporas, las cuales van a germinar en la siguiente estructura que es el esporozoito para cerrar este ciclo. En este esquema estamos viendo al triatomio. El triatomio en este caso es una chinche. La chinche pica al hospedero. Al picar al hospedero, entonces tiene ahora epimastigotes. El epimastigote se multiplica en el intestino medio. Se transforma a tripomastigotes metacíclicos y después los tripomastigotes, una vez que el triatomio llega y se alimenta del hospedero, defeca. Al defecar, suelta a los tripomastigotes y algunos epimastigotes. Ya que los suelta dentro de las heces, el hospedero, al sentir algún tipo de urticaria, rasca la herida. Al rascar la herida, facilita a generar una abertura, facilita que el tripomastigote ingrese al hospedero. Una vez que el tripomastigote ingresa al hospedero, entonces continúa el ciclo. Se reproduce hasta que vuelve a llegar el triatomio y se lleva ahora al merozoito para que genere el macro y microgameto dentro de su tracto. En el caso de este otro protozoo, parásito, tenemos que su transmisión ahora no es por una chinche, es por un mosquito. El mosquito ahora se denomina flebótomo. El flebótomo llega y se alimenta del hospedero. Una vez que se alimenta del hospedero, deja algunos trofozoitos
y estos trofozoitos empiezan a desarrollarse. Se van a desarrollar en diferente estructura. Primero puede ser que sean del tipo amastigote, después epimastigote, después promastigote, y una vez que están en fase de promastigote, empieza la multiplicación y la diseminación dentro del individuo. Esta vía es una vía de multiplicación asexual. Una vez que viene la multiplicación, por las heces y también por la picadura, de nuevo, del flebótomo, son adquiridos los merozoitos para continuar el ciclo con un vector. Estos merozoitos son adquiridos en etapa de amastigotes, es decir, una etapa sin flagelo. Esta etapa sin flagelo de este protozooparásito ahora se encuentra dentro del flebótomo, dentro del mosquito, y dentro del mosquito desarrollan flagelos para desarrollar el macro y el microgameto y volver a cerrar el ciclo. En el caso de Giardia, el ciclo de vida es muy parecido a los ciclos anteriores. Su vía de transmisión de la Giardia es por agua y alimentos contaminados. Aquí no involucra a un intermediario como puede ser un triatomio o un flebótomo, como puede ser la chinche o el mosquito. En este caso, los alimentos que se encuentran contaminados por esta estructura, que es una giardia sin flagelos, son consumidos por el huésped. Una vez que son consumidos por el huésped, dentro del tracto digestivo, se desarrolla hasta su fase adulta. Es decir, los quistes desarrollan trofozoitos. Los trofozoitos, dentro que es la fase infecciosa, dentro del huésped, se multiplican por reproducción asexual. Y una vez que se multiplican, el trofozoito vuelve a generar estructuras de resistencia, a las cuales denominamos quistes. Los quistes salen por las heces fecales, las cuales se pueden distribuir por el agua y por algunos sustratos contaminados por materia fecal, para regresar el ciclo y volver a infectar a otro huésped. En el caso de tricomonas vaginales, el ciclo de vida es un poco diferente dado que la fase infecciosa se transmite por contacto sexual. Tricomonas vaginalis se va a albergar en las paredes de la vagina de un hospedero femenino, un vertebrado femenino, en este caso el humano. Entonces, Tricomonas vaginalis se adquiere por contacto sexual de un órgano reproductor que estuvo en contacto con una vagina con trofozoitos en su fase infecciosa hacia otra vagina con trofozoitos en fase infecciosa. Tricomonas vaginalis se alimenta por medio de un axostilo y al generarse por medio de un axostilo se fija a las paredes de la vagina generando daños que después pueden ser aprovechados por algunas bacterias generando olores desagradables. Tricomonas vaginalis en su estadio infeccioso, que es el trofozoito, se puede llegar a diseminar por secreciones vaginales, por la orina, así como por contacto directo. Tricomonas vaginalis, una vez que se encuentra dentro del huésped, tiene división binaria longitudinal a través de los poros donde emergen los flagelos. Una vez que empieza la división binaria, se generan nuevos trofozoitos, los cuales pueden ser transmitidos por estas vías que mencionamos y también pueden ser albergados tanto en vagina como en los orificios uretrales. En este caso, este protista, que es parásito, no tiene intermediarios como un flebópodo o como un triatomio. Este otro protista parásito tiene también la contaminación o la diseminación por contaminación de agua y alimentos que se encuentren afectados por quistes. El consumo de los quistes en estadios infecciosos puede ser en quistes en agua, quistes en alimentos, o bien pueden ser por trofozoitos en agua y trofozoitos en alimentos. Los trofozoitos en el medio ambiente se reproducen por vía asexual.
y generan organismos tanto en forma de quistes como organismos de formas flageladas. Estos quistes o trofozoitos que están en fase infecciosa son ingeridos por el huésped. Al ser ingeridos por el huésped, dentro del tracto digestivo tienen eventos de reproducción asexual, generando un número masivo de organismos, los cuales después vuelven a salir tanto por heces fecales así como por secreciones para volver a contaminar a agua y a alimentos. Entamoeba histolítica, otro protozoo que puede llegar a parasitar a huéspedes, en este caso humanos, tiene el mismo ciclo de vida que los protozoos que hemos mencionado. Es decir, la entamoeba histolítica se puede encontrar como trofozoito en su estadio infeccioso. El trofozoito como estadio infeccioso va a estar dentro del huésped. Una vez que el huésped está infectado por trofozoitos, esta fase de infección se empieza a diseminar en la mucosa del colon, dando alguna coloración amarillenta o una coloración rojiza en dado caso de que esta mucosa esté presente en heces fecales y la infección sea muy grave. Entonces, el trofozoito que se va a encontrar en la mucosa del colon formando un moco de color amarillo o un moco de color rojo debido a la severidad de la lesión, se va a multiplicar. Al multiplicarse va a generar nuevos organismos, los cuales primero estarían en estadios de quiste. Estos estadios de quiste se van a distribuir por las heces fecales. Las heces fecales van a diseminar este organismo, el cual por ingestión va a contaminar a un huésped. Tendríamos entonces que en el ambiente externo, es decir, en agua, en suelo, en alimentos contaminados, la entamoeba histolítica se va a encontrar en forma de quiste, el cual, al ser ingerido, va a formar por multiplicación binaria, por fisión binaria, algunos trofozoitos. Además de formar algunos trofozoitos, va a formar algunos otros quistes, los cuales pueden ser maduros o inmaduros. Y estos quistes pueden ser desechados por las heces fecales para volver al ciclo, ya sea contaminando agua, suelo o algunos alimentos. En el caso de las contaminaciones por algunos organismos que tienen estadios enquistantes, como este que estamos viendo aquí, este quiste que observamos aquí, se encuentra en las heces fecales. Cuando las heces fecales son depositadas al suelo, entonces, una vez que los organismos herbívoros empiezan su proceso de herbivoría o a pastar libremente, empiezan a comer materia vegetal que está contaminada por heces fecales de estos quistes, de algunos apicomplexos. Entonces, estos apicomplexos que se encuentran en la materia fecal y en el pasto son adquiridos por herbívoros. Los herbívoros los desarrollan dentro de su talo, dentro de su cuerpo, formando estructuras de resistencia, así como adultos en estadios de trofozoitos. Y entonces, una vez que el organismo herbívoro se contamina, guarda a estos apicomplexos en diferentes tejidos. Estos tejidos son comidos por organismos que son carnívoros, en este caso el perro o el hombre. Si el perro come carne contaminada por quistes y apicomplexos, entonces ahora él se convierte en el hospedero número 2, el cual genera estadios de reproducción enquistantes y contamina con sus heces fecales al suelo para volver a cerrar el ciclo. Aquí es muy importante notar que no solamente el ganado se contamina de este protista. Este protista, al estar en las heces fecales de los perros, es un vector de contaminación también para los humanos. Los humanos se convierten en huésped de este tipo de apicomplexos. En el caso de un vector, como un flebótomo, el mosquito, de nuevo, tenemos en este protozoo un ciclo en el cual el mosquito llega y se alimenta del hospedero. En el hospedero
suelta algunos trofozoitos, los cuales migran por el torrente sanguíneo hasta llegar a algunos órganos, principalmente órganos ricos en oxígeno. Estos órganos funcionan como puntos de generación de nuevos trofozoitos, los cuales, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, generan estructuras de resistencia o generan merozoitos. Los merozoitos dentro del hospedero van a generar macro y microgametos, los cuales una vez que llegue otra vez el mosquito, el flebótomo, a alimentarse de este huésped, va a absorber tanto a merozoitos como a macro y a microgametos. Dentro del tracto digestivo del mosquito del invertebrado, los macro y microgametos tienen el proceso de singamia, la fertilización, dando origen al cigoto o al ocineto. El ocineto puede generar estructuras de resistencia a las cuales denominamos oquistes o el ocisto. Los oquistes o el ocisto por meiosis permiten la reproducción de la siguiente fase, que son los esporozoitos. Y los esporozoitos van a transformarse posteriormente en los trofozoitos que van a ingresar de nuevo al hospedero. Y de esta forma se cierra el ciclo de este protozoo-parásito. En el caso de algunos protistas que no son parásitos sino son endosimbiontes, es decir, que permiten que las reacciones metabólicas dentro de un organismo se desarrollen más fácilmente, ya dado que degradan compuestos que el huésped no puede degradar. Tendríamos que, en este caso, la rana es el hospedero y es quien está favorecido por este protozoo endosimbionte. La rana, dentro de su tracto digestivo, en la parte media de su tracto digestivo, antes de llegar a la cloaca, alberga algunas estructuras adultas a las cuales denominamos trofozoitos. Estos son opalínidos ciliados que se encuentran activos fisiológicamente. Los opalínidos que se encuentran en el tracto digestivo de las ranas van a generar por fisión binaria, por plasmotomía, a nuevos trofozoitos. Estos trofozoitos después se van a transformar en merozoitos. Puede que generen algunos enquistamientos. Estos enquistamientos que se van a generar después de la reproducción asexual van a permitir que estos quistes estén libres en el ambiente. Al estar libres en el ambiente, son ingeridos por los renacuajos de nuevo. Dentro de los renacuajos se desarrolla el proceso de singamia, es decir, el macro y el microgameto tienen un proceso de fecundación. Aquí tenemos al macro y al microgameto, los cuales fueron generados por el merozoito por un proceso que denominamos gamogonia. Una vez que el macro y el microgameto aluden a la fecundación, forman un cigoto. Este cigoto va a desarrollar estadios de quiste, es decir, el ocineto posteriormente generaría oquistes, y los oquistes serán liberados de nuevo al ambiente para ser ingeridos por renacuajos, los cuales al desarrollarse en estadios adultos ahora tendrían a los trofozoitos para auxiliar su alimentación. En este caso, la vía de contaminación es tanto asexual como sexual, y esta vía de contaminación favorece el desarrollo de algunos anfibios, como en este caso la rana. Cada uno de los grupos de protistas tiene sus particularidades. Por el momento, con esta información hay que ingresar a la plataforma y contestar la evaluación correspondiente. Un gusto saludarles. Que tengan excelente día.